indica mucho. Título de la prédica: cuando se reúnan. Vamos a estar en 1 Corintios 14 y la versión que voy a utilizar hoy es Palabra de Dios para todos. Dice allí, finalizando el capítulo 14, verso 26. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, y de ahí salió el título de la prédica, cuando tengan el culto, cuando se congreguen, uno presente un salmo. Eso es lo que hacemos. Salmos son cánticos, como el que escuchamos ahorita: de madrugada yo te buscaré, Salmo 63, y se canta como se cantó. Otro da una enseñanza, normalmente lo hace el pastor, es el que da las enseñanzas. Hay otros que de pronto dan una revelación y dicen: quiero decirles de parte de Dios a la iglesia que, por ejemplo, hay en revelación, dice: vamos a plantar otra iglesia. Ya está aquí la de Kennedy Bomberos, vamos a plantar otra. Y arregla. Dice: hay otro que habla en lenguas, pero si hay uno que llega a hablar en lenguas en la iglesia, debe haber, ahí dice, y otro que lo interprete. Si no, no habla en lenguas, dice ahí, y otro que lo interprete. Todos tienen que hablar con qué, de todos tienen que ver con qué, con hablar. Los salmos se cantan hablando, la enseñanza se habla, la revelación se habla también. Otro se habla, otro lo interpreta y dice lo que interpretó hablando. Todo estamos hablando de hablar. Y aquí el tema era, y en la discusión estaba mucho por el orar en lenguas, ¿se acuerdan? En lenguas angelicales dice: si no hay intérprete, mejor no lo haga. Y como era en esa época bastante machista la iglesia, le estaba hablando también a los hombres. Le decía: mire, no lo vayan a hacer así. Pero faltaba también hablarle a las mujeres. Entonces dice aquí: si algunos de ustedes hablan en lenguas, es decir, oran ahí en lenguas, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho, durante todo el culto, por ahí 2 o 3 veces el orar en lenguas, y dice: y cada uno por turno, o sea, pide el turno, venga, voy a orar eso, y con un intérprete. Mire, voy a orar en lengua y aquí está el intérprete, o sea, el que traduce lo que yo voy a decir en lengua. Si no, no lo haga, dice. Y si no hay alguien que interprete, si no llega a haber alguien que interprete al que está orando en lenguas, que el que hable en lenguas, el que esté hablando, orando en lenguas, más bien guarde silencio, quede calladito. Si no hay quien le interprete, quede callado. Y hable más bien consigo mismo y con Dios. Es decir, ore en lenguas para usted, pasito allá en su pensamiento, porque también puede hacer. Así que no lo escuchen los de al lado. No interrumpa el culto, no interrumpa la enseñanza, lo que se está haciendo. Déjelo para usted, solito. Cuando tomen la palabra los que profetas, o sea que sí existen profetas, ¿cierto? Entonces, no, hoy en día ya no hay profetas. No, aquí dicen, cuando tomen la palabra los profetas, que también hablan, que hablen por mucho 2 o 3, y que los demás examinen lo que digan. Si alguien se mete a decir algo, tendrá que estar muy basado y sustentado en la Biblia. Entonces uno examina lo que dicen allá. Eso que está diciendo allá no es de Dios. ¿Por qué? Porque en su misma palabra Dios dice esto, y Dios no se va a contradecir. Entonces, muchas veces que ponen a hablar por hablar, dice uno: venga, uno examinó, y eso no es de Dios. O lo contrario, eso sí es de Dios. Y evidentemente lo que están diciendo, eso es eso. Hay gente aquí que nos recuerda las profecías, por ejemplo, eso que veíamos de Ucrania, de la inmoralidad sexual, de los abortos, de los terremotos, de los indicios de guerra, que habrán muchas plagas como el COVID, como el SIDA, como el HN14, el HN15, como el ébola. O sea, plagas ha habido a la lata y van a haber más. Eso, dice uno: sí, eso es bíblico. Entonces habrá profetas que recuerden. Si en ese momento alguien que esté allí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar. Hay veces que pasa eso, que alguien dice: perdón, estoy recibiendo un mensaje de Dios. Y entonces dice: no, paremos. Hay aquí alguien que acaba de recibir un mensaje de Dios. Vamos a escuchar al hermano, a la hermana que tiene el mensaje de Dios. Hable, hermano, por favor. Y habla el mensaje de Dios.
Una vez el pastor John Romijn nos compartió eso. Nos dice que estaban en pleno culto y sucedió que alguien estaba ahí, empezó a, lo notó desde arriba, que había una hermana en la iglesia ahí adelante, y él sabía que tenía este don, interrumpió el culto y dijo, hermana, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Dijo, estoy recibiendo un mensaje de Dios aquí. Dice, ¿qué pasa? Dice, estoy viendo aquí por los pasillos al Señor Jesús montado en un caballo blanco. Así, ¿y qué está diciendo? Está diciendo que necesita que sus soldados, o sea, su iglesia, se pare con gallardía, con denuedo y evangelice. Está diciéndole a todos nosotros, soldados, hay que pararse y hay que ir a luchar contra las huestes de maldad. Y uy, Dios mío. Y dice uno, ¿será que eso es de Dios o no? Por supuesto que es de Dios. Entonces todo el mundo, entró en un quebrantamiento impresionante en esa iglesia. Y alababan al Señor y decían, sí, Señor, hay que trabajar, gracias. Y después de orar y todo eso, gracias, hermano. Y siguió el culto. Eso es, por ejemplo, algo así. Entonces, si recibe el mensaje de Dios, dejan de hablar. Ahora dice, verso 31, todos pueden hablar si lo hacen uno por uno para que todos aprendan y estén animados. O sea, él tampoco está diciendo, no, no, cállense, no hablen. No, sí, hay que hablar. Cuando entiende que son mensajes de Dios y tranquilos que eso lo valida uno con la Biblia. Uno ya dice, uy, espere. Eso que está diciendo es por emociones. Esto no es de la Biblia, eso no está ahí. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. O sí, dice uno, es correcto. Verso 32. La inspiración de los profetas, y vuelve y le da con los profetas, siguen y existen. Para hablar está bajo el control de ellos mismos. O sea, ellos saben lo que están diciendo. Porque Dios no es un Dios de confusión. Mire, Él no va a poner a unos a decir una cosa y a otros otra, porque contradiciría su palabra. Aquellos que dicen que la Biblia es de libre interpretación es la mayor equivocación que puede haber, porque la misma Biblia dice que no es de libre interpretación. Ella misma dice, esto no lo puede interpretar y acomodar cada quien a su manera. Ella misma lo dice. ¿Por qué? Por esta razón, porque Dios no es un Dios que confunde a la gente, sino es un Dios de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios, allá en todas las iglesias locales que hay en todo el mundo. Él es un Dios de paz, no es un Dios que venga a confundir a su gente. Entonces aquí nos aclara muchas cosas, sobre todo un montón de cosas que vemos en internet, a los que se ponen a ver en internet. Y si uno mire, ay, que aquí encontré que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que un poco de cosas, que mire, que el chip que viene en la vacuna, que tal y que no, y, bueno, en fin. Verso 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones, porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas como dice la ley. Esto sonaría algo machista y esto sonaría que sí ve que no pueden predicar, pastor. Ahí no dice que no pueden predicar, dice que no pueden hablar. Y al igual que los hombres, aquí también les está diciendo a los hombres que no pueden hablar en lenguas, ¿cierto? Orar en lenguas si no hay un intérprete. Pues lo que le está diciendo a las mujeres es lo mismo. Mujeres, ustedes tampoco pueden orar en lenguas, así como los hombres. Eso, nada, no lo hagan en las reuniones. Y en la iglesia de Corinto especialmente porque la mayoría de ellas trabajaban como prostitutas y hasta ahora estaban recién convertidas al cristianismo y estaban en su proceso de santificación, de renovar su conciencia, porque esa sí no es automática. Usted le entra el Espíritu Santo y empieza a trabajar con usted, con sus costumbres. Pues no, lo hace con nosotros. Aquí también le decía, mire, espere, sobre todo especialmente a las mujeres, no las van a poner a enseñar ni todavía a ellas, porque la mayoría de ellas son prostitutas. Y algunas ya se están regenerando y ya consiguieron marido y eso. Y mucho menos esto que dice aquí, guarden, no les está permitido hablar. ¿Hablar qué? Esto que estamos hablando aquí. ¿Qué era el hablar que yo les decía? El hablar en lenguas. De eso es lo que estaba tratando. Y dijo, las mujeres no son la excepción, tampoco.
Si no hay quien interprete nada, y es más, no lo haga ahí, más bien hágalo en su casita. Ahí lo explica en la derecha. Si una mujer quiere cuestionar algo, es decir, preguntar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casita, ya que es el sacerdote de la casa es el esposo. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Y usted ya entiende aquí por qué motivo de vergüenza. Porque la mayoría de ellas de esta iglesia de Corintio eran ¿qué? Prostitutas. Y pues tenían sus atuendos y por eso usted entiende allá en Timoteo y eso que les decía, no dadas a usar joyas ni collares, porque pues tienen su forma de vestirse también. Entonces por eso le decía, entonces así, con sus descotes, con sus maquillajes, con sus atuendos, pues imagínese parando allá en el púlpito a enseñar y todo. No, eso no. Si llega alguien desconocido por primera vez a la iglesia, uy, dice, uy, Dios mío. ¿Vale? Eso es lo que estaba diciendo. Verso 36. Acuérdense en que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes, les dijo a los de Corinto. Eso empezó más atrás con los de Filipos, con los de Tesalónica y por el otro lado con los de Éfeso y eso. Corintios, ustedes con ustedes no empezó el mensaje de Dios. Y ustedes tampoco son los únicos que lo han recibido. Hay más gente en otros lados que también lo han recibido. Porque es que estos se creían los chachis para todo. Ah, nosotros sabemos. Ah, es que yo tengo la... ¡Ay! No, no, mire, no. Aquí les dice, acuerden que no, ustedes no son los primeros ni tampoco van a ser los últimos. Verso 37. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. ¿Se da cuenta? Reconoce el señorío de Dios y dice, ¿esto es o no es de Dios? El que se mete a de eso, de profeta, a decir cosas o a escribir cosas o a publicar cosas. Si es de Dios, va a reconocer que es de Dios. Si no, va a reconocer que es de él mismo. Es que yo cuando empiezo así, yo estoy aquí, uy, cuidado, eso ya no es de Dios. Verso 38. Pero si no lo acepta, pues no será aceptado. Si esa persona no acepta eso así, que todo proviene de Dios cuando es de Dios y es humilde y dice sí, eso dice la palabra, entonces ahí dice, entonces no será aceptado. Ni su mensaje, ni lo que está diciendo, ni nada, dice no, no va a ser aceptado. Y esa vaina no dura. Cuando pasan esas cosas, llegan, eso es por un instante, eso es como cuando alguien tiene un capricho. ¿No le ha pasado que cuando tienen capricho, dura eso? Lo que dura el capricho, apenas se le pasa el capricho, ya, se le acabó la cosa, le acabó la gasolina. Ya no dio sino para 2, 3 meses por mucho, pero por mucho y ya. Se acabó el mensaje, se le acabó lo que tenían que decir ya. Eso ahí se quemó. Entonces, por eso dice, no será que aceptado el mensaje ni la profecía o lo que quiso decir. En conclusión, hermanos, anhelen profetizar de la manera que nos enseña acá. ¿Para qué? Para edificar personas, es decir, construye, para animar personas, las exhorta, les dice, venga, sí se puede, y para consolarlas si están pasando por un dolor profundo. Para eso, edificar, animar y consolar. Y no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Sí pueden orar en lenguas, pero solito. Y si lo llega a hacer en la iglesia, que haya intérprete. ¿Por qué? Por lo que dice el 40. Que todo lo que hagan, en este caso lo que digan, sea siempre de forma apropiada y ordenada. Hagamos las cosas de una manera apropiada y ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Y aquí lo que estaba poniendo Pablo a través de Dios es orden en la iglesia. Y eso es lo que tiene que hacer un buen pastor en cada iglesia local. ¿Colocar qué? Orden, de una manera que apropiada. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Dijo, listo, ya dejamos claros todos el tema. Y está hablando él de hablar, porque dice, si yo hablo y no tengo amor,
de nada sirve. Y entonces él está diciendo, cuando hable, hable para edificar a la persona que tiene enfrente o a las personas que tiene enfrente, para animarlas y para consolarlas, para nada más. Y eso lo hace a través de las buenas noticias de Jesucristo, de la palabra de Dios y nada más de ahí. Las opiniones personales se las podemos guardar. Aquí proclamamos el mensaje de Dios. Y los que entendemos esto, porque Él es un Dios de orden y nos está invitando a ordenar